Mi hijo de 13 años se quedó paralizado delante del coche nuevo de mi esposa. Me tomó la mano y susurró, no quiero subir. Cuando le pregunté por qué, tembló y dijo, mira en el maletero. Lentamente lo abrí, y lo que vi me detuvo el corazón. Hay momentos en que tu realidad se desengancha del tiempo y todo sonido, aliento, incluso la gravedad, se calla. Ese fue uno de ellos. El aire estaba nítido esa mañana. Un sábado, el tipo de mañana en que los padres llevan a sus hijos a comer tortitas, no para esto. El coche estaba aparcado en nuestra entrada. Un brillante BMW X6 blanco. Mi esposa, Nicole, lo había comprado hacía una semana. Un regalo para sí misma, así lo llamó. Sin previo aviso, sin discusión. Simplemente apareció con él una tarde, tirando las llaves sobre el mostrador como si fueran recibos del supermercado. Estoy trabajando duro, cariño, había dicho con esa sonrisa tan suya. ¿No me merezco cosas bonitas? Ya estábamos pagando una hipoteca y 2 tarjetas de crédito, pero cuestionar a Nicole significaba invitar a la guerra. Había aprendido a elegir mis batallas a lo largo de los años. Esta no era una que hubiera elegido. Pero ahora, de pie junto a ese coche, sosteniendo la mano temblorosa de mi hijo Ethan, me di cuenta de que esto no se trataba de un coche en absoluto. No me miraba, solo mantenía sus ojos fijos en el maletero como si le hubiera susurrado algo. Saqué el mando de la llave de mi sudadera, mi pulgar dudando sobre el botón. No sé por qué, simplemente lo sentí. Algo primitivo. Malo. Clic, el maletero se elevó lentamente. Un silbido de hidráulica. Mi hijo enterró su cara en mi manga. Dentro no había sangre. No había un cuerpo, pero bien podría haberlo sido. Había ropa. Una sudadera de hombre. Un par de zapatos de hombre talla 12, Nikes. Colonia, de la cara, una que nunca habíamos tenido en casa. También había una corbata de seda negra, arrugada como si la hubieran arrancado a toda prisa. Y luego, envoltorios de condones. 4 de ellos, usados. Y lo peor de todo, una tarjeta llave de habitación de hotel. No hablé, no pude. Todo dentro de mí se quedó inmóvil. No enojado, no triste, solo congelado. Como el momento antes de un accidente de coche. Tu cerebro simplemente se niega a asimilarlo. Papá, la voz de Ethan era débil, quebradiza. No quería decírtelo, pero anoche, cuando mamá me dejó en casa del tío Jim, no estaba sola. Había alguien en el asiento delantero. Finalmente me miró. Las lágrimas corrían por ambas mejillas. La vi besarlo. No fue como una amiga. Fue como en esas películas. Sentí que mis rodillas cedían. Me apoyé en el maletero para mantenerme firme. Mi anillo de bodas tintineó contra el metal. Nicole, mi esposa durante 15 años. La mujer por la que renuncié a un ascenso. La mujer que me dijo que no podía trabajar a tiempo completo porque ser madre es el verdadero trabajo, la misma mujer que ahora guardaba condones y la sudadera de otro hombre en la parte trasera de su BMW. Entra, Ethan, dije, apenas reconociendo mi propia voz. Ve a ver dibujos. Entraré pronto. Él dudó, luego asintió. Lo vi alejarse, sus pasos lentos, inseguros. Tan pronto como desapareció detrás de la puerta principal, agarré la tarjeta llave del hotel. La giré en mis manos. Hotel Mariana, habitación 611. Había pasado por delante antes, elegante, privado, muy por encima de nuestro presupuesto. Una rabia fría floreció en mi pecho. Ella no solo mintió. Diseñó una doble vida. De repente, las piezas empezaron a encajar. Los fines de semana de spa aleatorios, la repentina obsesión por el gimnasio, la lencería nueva que nunca la vi usar conmigo. Las reuniones nocturnas. Había estado ciego. Voluntariamente ciego. Pero ya no. El reloj en mi mente empezó a correr. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a descubrirlo todo. Y cuando lo hiciera, Nicole ni siquiera lo vería venir. No dormí esa noche. Nicole llegó a casa tarde, por supuesto. Alrededor de la medianoche, se coló como un fantasma,
tacones en una mano, bolso en la otra, el pelo ligeramente desordenado como si no le importara. El lápiz labial corrido de una manera que no era accidental. Entró en el dormitorio y se detuvo al verme sentado en el borde de la cama, completamente vestido, sosteniendo la tarjeta llave del hotel entre dos dedos. Parpadeó, pero su cara no cambió. Ni culpa, ni sorpresa, solo una lenta exhalación. Y esa mirada, como si acabara de derramar vino en su alfombra. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, tirando sus tacones al armario. No respondí. Se quitó los pendientes a continuación. Tranquila, serena, como si yo fuera un niño haciendo una pataleta y ella estuviera esperando que pasara. Así que dijo, finalmente has estado husmeando. Me levanté, caminé hacia ella lo suficientemente cerca como para oler una colonia que no era mía. ¿Besaste a alguien delante de nuestro hijo? Levantó una ceja. Quizás si no te hubieras convertido en un aburrido calculador de impuestos con barriga cervecera, no tendría que hacerlo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Siempre era cruel cuando estaba acorralada. Pero esto era calculado, afilado. Quería cortar hondo. ¿Crees que esto se trata de mí?, dije, riendo. ¿Crees que me engañaste porque te aburrí? Sonrió, se giró hacia el espejo y empezó a cepillarse el pelo como si hubiéramos terminado aquí. No te engañé, dijo rotundamente. Evolucioné. Simplemente no te mantuviste al día. Juro que vi rojo. Mis puños se apretaron. Quería gritar. Quería tirar algo. Pero Ethan estaba durmiendo a 2 puertas de distancia. Y no iba a dejar que ella me convirtiera en el villano de esto. Di un paso atrás, mi voz baja, controlada. ¿Quién es él? ¿Por qué te importa?, dijo, sin siquiera mirarme. Has estado emocionalmente ausente durante años. Simplemente decidí dejar de esperar. Te hice una pregunta. Ella suspiró dramáticamente. Se llama Mason. Él sí escucha. No huele a tinta de impresora y responsabilidad. Pude sentir algo dentro de mí empezar a romperse, pero me lo tragué. Mason, repetí. ¿Sabe Mason que estás casada, que tienes un hijo? Se giró finalmente. Esa sonrisa de nuevo. Dios, cómo odiaba esa sonrisa ahora. Él lo sabe todo. Simplemente no le importa. ¿Por qué le importaría? No soy tu propiedad. La miré como si estuviera viendo a una extraña. Y quizás lo era. Quizás la mujer con la que me casé había desaparecido hacía años y esto era solo el cascarón vacío que dejó atrás, caminando por mi casa. Eres repugnante, dije en voz baja. Ella rió. De verdad rió. Por favor, ahórrame el número moral. No eres un santo. Solo eres aburrido. Pasó a mi lado, rozando su hombro con el mío como si ni siquiera estuviera allí. No me esperes mañana por la noche, dijo mientras desaparecía en el baño. Mason me lleva a la casa del lago. La puerta se cerró. Y así, mi mundo se desmoronó. No con un estruendo, no con una explosión, sino con un susurro, con un encogimiento de hombros, con una sonrisa de una mujer que ya no me amaba. Quizás nunca lo hizo. Me quedé en la habitación tranquila durante mucho tiempo, escuchando el sonido del agua corriendo detrás de la puerta del baño, viendo la luz de la luna reflejarse en la llave del maletero que todavía estaba en mi bolsillo. Y en ese silencio, tomé una decisión. Ella pensó que me quedaría. Pensó que era demasiado débil, demasiado blando, demasiado dependiente. Se equivocaba. No tenía idea de con quién estaba casada, pero estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No es que hubiera dormido mucho, quizás 1 hora como mucho. Mi cabeza daba vueltas, pero mi cuerpo se movía con una claridad que no había sentido en años. Como si me hubiera quitado algo pesado durante la noche. Esperanza, quizás, o negación. Nicole seguía dormida, extendida en diagonal sobre la cama como si fuera dueña del mundo y de las personas en él. Su teléfono vibró 2 veces en la mesita de noche. No necesité mirar. Ya sabía quién era. Mason, El Salvador, la mejora. Me vestí en silencio.
Ethan seguía dormido en su habitación, acurrucado de la misma manera que solía hacerlo de niño, un brazo debajo de la cabeza. Besé su frente y susurré, vamos a estar bien, campeón. Lo prometo. Luego, agarré las llaves de Nicole del cuenco junto a la puerta y salí al coche. El BMW brillaba a la suave luz de la mañana como si nada hubiera pasado, como si no fuera una tumba andante para mi confianza, para mi matrimonio, para mi paz. Abrí el maletero de nuevo. Todo seguía allí, como el último acto de una obra que aún no había terminado. Esta vez lo cogí todo. La sudadera, los zapatos, la colonia, la corbata, los envoltorios, la tarjeta llave del hotel. Los tiré todos a una bolsa de basura y la puse en mi coche. No en el de ella. El suyo estaba a punto de ser vaciado y dejado en un lugar mucho menos conveniente. Conduje durante 1 hora y aparqué el BMW en una parte peligrosa de la ciudad. Dejé las puertas sin seguro y las ventanillas medio bajadas. Esperaba que alguien se lo llevara, o lo rayara, o grabara la palabra infiel en el lateral. No me importaba. Ya no era mío. De ninguna manera que importara. Cuando regresé, Nicole estaba en la cocina, con un camisón de seda, bebiendo café como si no acabara de quemar nuestra familia hasta los cimientos. ¿Dónde está el coche?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Me serví un vaso de agua, me apoyé en la encimera y la miré como si estuviera estudiando a un depredador en la naturaleza. Se fue, dije. Ella finalmente levantó la vista, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué demonios significa eso? Lo dejé en el centro. Puertas sin seguro, llaves en la consola. Su cara se contrajo por un segundo. Las grietas empezaron a aparecer. «¿Estás loco?», dijo, levantándose. «Ese es mi coche». «No», dije con calma. «Fue pagado con nuestros ahorros. Nuestra tarjeta, bajo mi nombre». «¿Quieres discutir? Llevémoslo a los tribunales». Me encantaría sacar a relucir los recibos del hotel. Abrió la boca, pero no había terminado. Además, cancelé todas nuestras cuentas conjuntas. Congelé las tarjetas de crédito. Cambié la contraseña de la aplicación del banco. Encontrarás tu nueva vida con Mason un poco más consciente del presupuesto. Sus manos se cerraron en puños. ¿Crees que puedes castigarme? Reí. Salió más oscuro de lo que esperaba. No. Creo que finalmente dejé de permitir que me pisotearas. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron. Eres patético. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler su perfume, el mismo que usaba cuando nos conocimos. No. Yo era un marido, un padre, un hombre que lo dio todo a una mujer que nunca lo mereció. Ella se burló y se dio la vuelta, pero noté un temblor en su voz cuando dijo, Ethan te va a odiar por esto. Eso me detuvo en seco. Y fue la primera vez que me enfurecí de verdad. No te atrevas a arrastrarlo a esto, espeté. Ya lo usaste como tapadera mientras paseabas a tu amante por la ciudad. No te atrevas a actuar como si te importara ahora. No respondió, solo se quedó allí en silencio, mirando al suelo. Pasé junto a ella, agarré mi maleta del armario del pasillo y empecé a empacar. Por primera vez en años, no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia la libertad. Ethan no hizo preguntas cuando le dije que nos íbamos unos días. Simplemente asintió, se subió la cremallera de la sudadera y subió al asiento delantero de mi coche como si ya lo supiera. Condujimos en silencio la mayor parte de la mañana. Yo seguía mirándolo de reojo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero, ¿qué le dices a tu hijo cuando la persona en la que se supone que más confía se ha convertido en una extraña? ¿En algún lugar entre condados? Finalmente habló, ¿estás enojado conmigo? Lo miré sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué pensarías eso? Porque te conté lo del coche y lo de mamá. Se me encogió el pecho. Me detuve, aparqué cerca de un pequeño lago al borde de la carretera y me giré para mirarlo por completo. Ethan, dije, no hiciste nada malo. Me dijiste la verdad. Eso es todo lo que podría pedir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Ni yo. Nos sentamos allí, viendo a los patos flotar en el agua.
La brisa olía a pino y tierra mojada. Debería haber sido pacífico, pero todo lo que sentía era ese dolor silencioso de algo que se rompe lentamente dentro de ti, deliberadamente. Los vi una vez, susurró. En la gasolinera. Mamá y ese tipo. Ella me dijo que era solo su amigo, pero se estaban cogiendo de la mano, así, fuerte. No dije nada. Mi mano encontró la suya y la apretó. Y lo peor, dijo, mirando hacia abajo, es que no te lo dije entonces porque no quería que lloraras. Ese fue el momento en que me rompí. No de ira, no de rabia, sino de dolor. Dolor real, que aplasta el alma. Porque él había visto las señales antes que yo. Y me protegió. Un niño de 13 años había cargado con ese peso para proteger a su padre. Fue entonces cuando supe que esto ya no era solo sobre Nicole. Se trataba de construir algo mejor de las cenizas. Para él. Para ambos. Nos registramos en un pequeño motel de carretera. Nada lujoso. 2 camas, papel pintado descolorido, pero se sentía seguro. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó. Nicole. No contesté. Volvió a llamar, luego envió un mensaje de texto. ¿Realmente quieres hacer esto? Te estás avergonzando. La bloqueé. Luego abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a mi abogado. Le conté todo, el engaño, las pruebas, los recibos, la negligencia emocional. Incluso adjunté fotos que tomé de las cosas del maletero. Lo expuse todo, frío, claro y sin amargura. Había terminado con las emociones. Ahora era cuestión de acción. 2 horas después, recibí una respuesta: tienes un caso sólido. Presentaremos el divorcio y la custodia total de inmediato. Actuemos rápido. Se sintió como respirar por primera vez en semanas. Ethan se durmió temprano. Lo observé, acurrucado bajo la delgada manta del motel, la boca ligeramente abierta, el pelo desordenado, todavía solo un niño, todavía inocente a pesar de todo lo que había visto. Me prometí a mí mismo en voz alta, en esa oscura habitación de motel, nunca más tendrá que sentir ese tipo de traición. No mientras yo esté cerca. A la mañana siguiente, me despertó un correo electrónico. Era de una dirección de correo falsa. El asunto: él no es quien tú crees. Dentro, fotos. Mason con otra mujer. Ciudad diferente, hotel diferente, la misma botella de colonia al fondo. Nicole había cambiado una vida por otra y estaba a punto de descubrirlo. Miré las fotos en mi pantalla durante mucho tiempo. Mason, el hombre por el que Nicole lo había arriesgado todo, estaba abrazado a una morena fuera de un bar de hotel, su mano baja en su cintura, su cara pegada a su cuello como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Otra foto. El mismo tipo, una mujer diferente, rubia, más joven, sentada en su regazo en un lounge en la azotea con su mano desapareciendo debajo de su vestido. Era un coleccionista. Y Nicole era solo otra baratija en su estante. No sentí alegría. No me sentí vindicado. Sentí frío. Todas las piezas encajaban. Por supuesto que no le importaba que estuviera casada. Por supuesto que le dijo lo que ella quería oír. Había estado tan desesperada por sentirse deseada de nuevo, por ser admirada como solía serlo antes de la maternidad, antes de que la rutina se instalara, que nunca consideró que estaba siendo utilizada. Y ahora era mi turno de decidir qué hacer con ese conocimiento. Podría llamarla, restregárselo, decirle lo tonta que había sido. Pero no, ese ya no era mi estilo. Le reenvié el correo electrónico. Sin mensaje, sin asunto, solo las imágenes. Y luego apagué mi teléfono. Ethan y yo pasamos el resto del día fuera. Comimos tortitas, jugamos al minigolf, caminamos por un sendero natural local. No lo había visto sonreír así en meses, quizás más. Algo dentro de mí me dolió al pensar en cuánto me había perdido. Todas las veces que estaba demasiado cansado del trabajo, demasiado distraído tratando de hacer funcionar mi matrimonio, cuando ya se estaba pudriendo en su esencia. Esa noche, de vuelta en el motel, el nombre de Nicole apareció en el identificador de llamadas del teléfono de la habitación. Contesté en voz baja. Hubo silencio durante unos segundos al otro lado. Luego, su voz se oyó:
pequeña y temblorosa. ¿Por qué me enviaste eso? No contesté. Yo, dudó, como si quisiera llorar pero no supiera cómo. No es lo que parece. Eso me hizo reír. No pude evitarlo. ¿De verdad vas a contarme la misma historia que probablemente le contaste a él? ¿Qué sigue? Es solo un amigo. No le gustó eso. Cometí un error. Su voz se quebró, pero no pude saber si era real o solo otro acto. Me dejé llevar. Las cosas se estaban desmoronando entre nosotros. No, dije, interrumpiéndola. Tú te estabas desmoronando. Y en lugar de hablar conmigo, le abriste las piernas a un estafador. Silencio. ¿Eres repugnante?, susurró. Sonreí. No, Nicole. Terminé. Más silencio. Ethan, preguntó en voz baja. ¿Puedo hablar con él? Está durmiendo, dije. Y no quiere hablar contigo. Empezó a decir algo más, pero colgué. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí mal por ello. A la mañana siguiente, condujimos a casa. Llamé a la empresa de mudanzas de camino, les dije que empacar y que dejar. Para cuando Nicole llegó a casa esa noche, Ethan y yo nos habíamos ido. Ella no sabía dónde, y no me importaba. Había construido su mundo sobre mentiras y egoísmo. Yo había terminado de vivir en él. Pasó una semana, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Nicole debió haberse dado cuenta de que todo había terminado. O quizás estaba demasiado envuelta en su lío con Mason, o lo que quedara de él. No me importaba. Ya no era mi problema. Ethan empezó a abrirse más. Se reía más fuerte, dormía toda la noche, comía como no lo había hecho en meses. Las ojeras debajo de sus ojos empezaron a desvanecerse. Y cada vez que me miraba, veía un poco menos de miedo y un poco más de confianza. Nos mudamos a mi pequeño apartamento. Nada lujoso, pero limpio, tranquilo. El tipo de lugar donde podías oír tus propios pensamientos. Donde nadie entraba tarde por la noche, oliendo a perfume y excusas. Encontré un nuevo ritmo: levantarme, preparar el desayuno, llevar a Ethan a la escuela, trabajar a distancia, cocinar la cena, noches de cine los viernes y paseos temprano por la mañana los domingos. No era glamuroso, pero era real. Era mío. Luego, un día, sonó el timbre. Abrí y encontré a Nicole de pie, gafas de sol ocultando sus ojos, brazos cruzados, postura rígida. Parecía no haber dormido en días. No dije nada, simplemente salí y cerré la puerta detrás de mí. ¿Podemos hablar?, preguntó. No. Su mandíbula se apretó. Sigo siendo su madre. Quien le mintió en la cara, quien lo expuso a tu infidelidad, quien lo hizo temer decir la verdad. Ella apartó la mirada. Cometí errores, dijo suavemente. Tomaste decisiones, espeté. Hay una diferencia. Suspiró, quitándose las gafas de sol. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Se veía más vieja, agotada. Mason se fue, dijo. Parpadeé. Y me usó. Me mintió. Ahora está con otra persona. Asentí lentamente. Sí, lo sé. Te envié la prueba. Tragó con dificultad. Tenías razón. Demasiado tarde. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo rápidamente. Solo quiero ver a Ethan. Por favor. Me crucé de brazos. ¿Sabes lo que me dijo anoche?, pregunté. Dijo: papá, ¿crees que mamá alguna vez te quiso de verdad? Rompiste a ese chico de maneras que ni siquiera creo que entiendas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No me inmuté. Quiero arreglarlo. No puedes arreglar esto en un día, dije. No puedes aparecer como una heroína después de volar la casa. Haré lo que sea necesario, susurró. La miré fijamente. ¿Quieres una oportunidad para recuperar su confianza?, pregunté. Empieza por ir a terapia familiar 2 veces por semana. Sin mentiras, sin drama, solo honestidad. Ella dudó, luego asintió. Bien, dije.
Y no esperes abrazos o sonrisas. Esto no es un arco de redención. Esta es tu consecuencia. Abrió la boca, pero yo ya estaba volviendo a entrar. No di un portazo. Simplemente lo cerré en silencio, porque ya no necesitaba la rabia. Finalmente estaba probando lo que había servido durante años, el vacío. Y yo había terminado de ser su plato. La terapia comenzó la semana siguiente. Llegó tarde a la primera sesión, con gafas de sol y café en mano, como si fuera a un almuerzo informal y no al campo de batalla que ella misma había creado. Ethan no dijo una palabra durante toda la sesión, solo se sentó a mi lado con los brazos cruzados, mirando la alfombra. Cuando ella intentó saludarlo, él la miró como si no existiera. Ella se inmutó. La terapeuta, la doctora Green, fue firme pero justa. No dejó que Nicole se saliera con la suya, hizo preguntas difíciles, indagando profundamente. Cuando Nicole intentó echar la culpa o usar la carta de ambos éramos infelices, la doctora Green la detuvo en seco. Nicole, dijo con calma, tu hijo te vio besar a otro hombre. Luego le pidió a su padre que revisara tu coche. Ese momento no se trata de insatisfacción. Eso es traición. Nicole lloró. Quizás fue real. Quizás no. No me importó. Lo que importaba era Ethan. Verlo semana tras semana empezar a entender que sus mentiras no eran culpa suya. Que nada de eso lo era. Ella pidió más tiempo con él. Visitas sin supervisión. Dije, no, todavía no. No hasta que Ethan diga que está listo. No hasta que la confianza sea más que una aparición en un aparcamiento con lágrimas de cocodrilo. Algunas noches me enviaba mensajes de texto largos y divagantes. Mitad disculpas, mitad intentos de recordar los buenos tiempos. Nunca respondí. Esa parte de mi vida, esos recuerdos, eran veneno ahora. Cada risa que compartimos estaba empapada de retrospectiva. Cada beso teñido con el sabor de lo que ella había hecho a mis espaldas. Luego llegó el mensaje que me detuvo, creo que estoy embarazada. Me quedé mirando la pantalla, la respiración atrapada en mi pecho. Mis manos se sentían entumecidas. Otro masón, un rebote, una última jugada para la simpatía. No respondí. Una semana después, volvió a enviar un mensaje, falsa alarma. Solo pensé que debería saberlo. Quería gritar. Quería tirar mi teléfono por la pared, pero Ethan estaba durmiendo en la habitación de al lado y no iba a dejar que su drama infectara su mundo de nuevo. En su lugar, empecé a hacer algo que no había hecho en años, escribí. Abrí mi portátil y empecé a escribir un diario sobre todo, lo que sentía, lo que temía, lo que deseaba haber dicho, el entumecimiento, la ira, las noches tranquilas donde sentía que me faltaba la mitad del cuerpo en la cama. Y a través de las páginas, empecé a reconstruirme. No con perdón, no con esperanza, sino con honestidad. Ethan empezó a hacer preguntas por la noche. Preguntas sencillas, ¿crees que ella realmente nos amó? ¿La amaste a ella? ¿Vas a amar a alguien más alguna vez? Nunca le mentí. Creo que nos amó a su manera, pero su amor no fue leal. Y ese no es el tipo de amor que necesitamos. Sí, la amé, incluso cuando no lo merecía. Y finalmente, no lo sé, campeón, pero si lo hago, tendrá que ser mejor que tu mamá. Mucho mejor. Asintió como si entendiera. Una noche, meses después de la última sesión, Ethan dijo en voz baja, no quiero volver a su casa. Me siento mal cuando lo pienso. Y eso fue todo. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Solicitamos la custodia exclusiva. Nicole lo combatió. Se presentó en el tribunal con una sonrisa pulida y una historia desesperada. Pero cuando el juez le preguntó a Ethan directamente, dijo lo que tenía que decir, ella mintió. Y me hizo mentir a mí también. Gané. No por venganza, sino por necesidad. Porque el niño que una vez susurró mira en el maletero, ahora estaba de pie, alto, a mi lado. Y no iba a dejar que lo arrastraran de nuevo a los escombros. Los documentos finales del tribunal llegaron en un grueso sobre blanco. Custodia exclusiva concedida. División de bienes finalizada. Visitas a discreción de Ethan, supervisadas. Lo abrí solo en la mesa de la cocina mientras Ethan estaba en la escuela.
Se sintió surrealista, como firmar la última página de un libro que no querías leer pero que no tenías más remedio que terminar. Nicole no se comunicó. Ni mensajes largos y emocionales. Ni más falsas disculpas. Creo que en el fondo, incluso ella sabía que había quemado todos los puentes que había construido con nosotros. La casa estaba tranquila, pacífica de una manera que no lo había sido en años. Me levanté, caminé a la habitación de Ethan y miré el estante que construimos juntos. Sus trofeos, sus bocetos, el guante de béisbol que remendé 2 veces con hilo porque se negaba a reemplazarlo. Su mundo estaba estable ahora, arraigado. Esa noche lo llevé a comer hamburguesas. Nada lujoso, solo el mismo viejo restaurante al que íbamos todos los viernes antes de que las cosas empezaran a desmoronarse. Comimos en una cabina junto a la ventana. Sumergió sus patatas fritas en un batido de chocolate, sonriendo ante mi cara de asco. ¿Crees que ya terminó?, preguntó entre bocados. Asentí. Sí, creo que sí. Pareció aliviado, pero luego su expresión cambió, como si fuera a preguntar algo más profundo. ¿Eres feliz ahora? Me tomó por sorpresa. Tuve que pensar. No estoy llegando allí, dije. Honestamente, la felicidad no es un interruptor. Pero cada día que no siento que me estoy ahogando, es un buen día. Sonrió y miró hacia abajo, limpiándose las manos con una servilleta. Me alegro de que nos hayamos ido. Yo también, quise decir. Pero no lo hice. Le alcancé la mano por encima de la mesa, la apreté una vez y nos sentamos en silencio mientras la gente a nuestro alrededor vivía sus propias vidas tranquilas. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico de Nicole. Solo una frase: dile que lo siento, aunque nunca quiera escucharlo de mí. No respondí. Algunas cosas no merecen un cierre. Algunas personas no merecen la última palabra. Pasaron los meses. Cambiaron las estaciones. Ethan se unió a un club escolar, hizo nuevos amigos, mejoró en esconder el dolor que ella dejó atrás. Yo me uní a un grupo de apoyo local, conocí a otros hombres que habían pasado por tormentas similares. Hablamos, reímos, nos curamos pieza por pieza. Incluso empecé a salir de nuevo. No en serio, todavía no, pero lentamente, con cautela, aprendiendo a confiar de nuevo. Y una noche, mientras acostaba a Ethan después de un largo día, dijo algo que nunca olvidaré: sabes, papá, aunque ella se fue, creo que tengo suerte porque todavía tengo al único padre que se quedó. Ese fue el momento en que lo supe. La peor parte de mi vida no me había destruido. Me había moldeado. No en alguien amargado. No en alguien roto. Sino en alguien libre. Y si estás leyendo esto, si eres tú quien sostiene tu propia tarjeta llave, mirando el maletero destrozado de tu vida, tratando de decidir qué hacer a continuación, entonces escucha atentamente: puedes sobrevivir a esto. Puedes reconstruir. Y un día te quedarás en el silencio de tu propia paz y te darás cuenta de que no perdiste. Simplemente se rebelaron. Y tú te alejaste más fuerte.